Angelus Domini nunciavit Mariae, et concepit de Spiritu. Que el Señor les bendiga. Hoy vamos a estar con el quinto tema y vamos a hablar sobre Jesús. Así que hoy le vamos a dar gracias al Señor por la oportunidad que nos da una vez más de poder estar compartiendo este tema, y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bendito, Señor Jesús, te damos gracias, Señor amado, por tu presencia, por la vida, por todas las bendiciones que nos regalas cada día. Hoy te damos gracias también, Padre, por esas pruebas que hemos pasado y por las que estamos viviendo, porque sabemos que por medio de ellas podemos crecer y conocerte más y ver tu gracia, tu misericordia hacia cada uno de nosotros, Padre. Hoy ponemos este día en tus manos y que este tema sea de mucha bendición para cada uno de nosotros y que podamos seguir siempre esos pasos de Jesús para ser mejores cristianos. Bendito, alabado y glorificado sea, Señor. Todo lo que te hemos pedido y agradecido lo hacemos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, también por intercesión de nuestra Madre, la siempre Virgen María, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y cuando nosotros hablamos de Jesús, siempre está María, porque María fue ese sagrario para ese Jesús que naciera en esta tierra. Y hoy vamos a ver la palabra del Señor aquí en San Juan, lo que nos dice, cómo quiere que nosotros vivamos y qué es lo que a veces nos pide a cada uno de nosotros. Vamos a leer aquí en San Juan capítulo 1 del versículo 4 al 16 y dice: tenía vida en él y para los hombres la vida era luz. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la impidieron. Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino para dar testimonio como testigo de la luz, para que todos creyeran por él. Aunque no fuera él la luz, le tocaba dar testimonio de la luz. Palabra de Dios. Aquí nos vamos a detener un poquito cuando el Señor nos está hablando y qué es lo que nos está diciendo. Que la luz brilla en medio de ¿quién? De las tinieblas, que las tinieblas no la impiden para que la luz brille. Y cuando habla de esa luz, que es la luz que nos ofrece Jesús para nosotros, para que nosotros también en este mundo podamos brillar y dar ese mensaje a los demás que Jesús vive entre nosotros y está con cada uno de nosotros. Por eso dice que vino un hombre enviado por Dios, que ese hombre, ¿quién era? Era Juan el Bautista. Y si nosotros nos recordamos, es que Juan el Bautista fue el que vino a preparar el camino del Señor. Él vino antes, se recuerdan cuando ya hablamos que la Virgen María llegó con Santa Isabel, el niño se llenó de esa presencia del Espíritu Santo y saltó de gozo. Ese era Juan el Bautista. Y por eso dice que vino a dar testimonio como testigo de esa luz, de esa promesa que ya se había recibido. Y él fue el que vino a testificar y a mostrarle el camino, a abrirle el camino realmente al Señor, porque el que nos muestra el camino es Dios y es Jesús, ¿verdad? Y dice, para que todos creyeran en él, aunque no fuera la luz, le tocaba dar ese testimonio de luz. Y ese es el testimonio que nos toca a nosotros dar en nuestra vida cuando hemos encontrado al Señor, ese testimonio de ser mejores hijos, de que nuestra vida realmente ha cambiado. Ahora nos toca a nosotros a dar ese testimonio de decir, Jesús habita en mí, por eso yo hoy soy diferente, he cambiado mi vida. Y nos preguntan, pero tú tienes algo diferente cuando andamos ya en el camino. Es el Espíritu de Dios que ha descendido y que está entre nosotros. Por eso dice que en el versículo 9, que era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre y que llegaba al mundo. Ya estaba en el mundo. Este mundo se hizo por él. Este mundo no lo recibió.
se recuerdan que nos dice la palabra del Señor también, más adelante, vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron. Nos vamos a detener un poquito aquí. Y entonces Juan fue testigo de ese poder de Dios. Juan fue testigo, pues dice que lo trajo a este mundo para que fuera testigo. Y ahora nosotros somos esos testigos de esa presencia de Dios en nuestra vida. Y vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Jesús vino para hacernos hijos de Dios. Jesús vino para entregarse por nosotros. Todos los hombres han sido amados, dice la palabra del Señor más adelante, y dice, vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios. Eso quiere decir que todo aquel que cree en Él, todos tenemos esa capacidad para ser hijos de Dios. Al creer en su nombre, han nacido, dice, no de sangre alguna, ni por la ley de la carne, ni por la voluntad del hombre, sino que han nacido de Dios. Todo aquel que cree tiene, dice, todo aquel que cree que es el Señor, dice que hemos nacido de Dios. Tenemos todos la oportunidad de ser hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios, pero unos lo reconocemos y otros no reconocen la grandeza ni dicen que son hijos de Dios. Y el Verbo dice, se hizo carne, puso su tienda entre nosotros y hemos visto su gloria. La gloria que recibe del Padre, el Hijo único. En Él todo era don amoroso y verdad. Palabra del Señor. ¿Qué nos está diciendo? Que nació, dice, que hemos sido nacidos no de sangre alguna ni por la ley de la carne, sino por la voluntad, dice, del hombre, sino que hemos nacido de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que todos seamos hijos, que todos creamos. Y por eso dice el Verbo se hizo carne, puso su tienda entre nosotros. En otras versiones dice, y habitó entre nosotros. Cuando dice puso su tienda, se está refiriendo aquí San Juan como cuando se ponía la tienda cuando ponía la tienda, cuando ponía su tienda, ponía su morada en el desierto, era porque ahí estaba Dios. Antes se hablaba de tiendas. Puso su tienda, que era la morada de Dios en el desierto, pero a nosotros también nos habla, puso su tienda y dice, habitó entre nosotras. También dice otras versiones que estaba entre nosotros y hemos visto su gloria y la gloria que recibe al Padre, el Hijo único, que en el don era don amoroso y verdad. El don de Dios ha sido amoroso. Él es la verdad. Nosotros decimos el camino, la verdad, el camino y la vida. Nos dice, Juan dio testimonio de él y dijo muy fuerte, de él yo hablaba al decir, el que ha venido detrás de mí ya está delante de mí porque era antes que yo. Mire la humildad de Juan, de reconocer, yo solo fui el testigo, yo solo vine a abrir el camino, yo solo estuve aquí para testificar que Él es el grande, ¿verdad? De su plenitud hemos recibido todos y cada don amoroso preparaba otro. Del don amoroso de Dios, cuando nos da un don, dice que el amor es tan grande que preparaba otro. Por medio de Moisés hemos recibido la ley, pero la verdad, el don amoroso nos llegó por medio de Jesucristo. ¿Por quién nos ha llegado el don amoroso? Nos dice por medio de Jesucristo. Nadie ha venido a Dios jamás, pero Dios, Hijo único, el que está en el seno del Padre, nos lo dio a conocer. Palabra del Señor. Mire qué hermoso en este momento cuando nosotros decimos, somos hijos de Dios, todo aquel que cree, todo aquel que quiere. Somos luz en medio de las tinieblas. Somos esos hijos adoptivos realmente del Señor. Nos ha hecho sus hijos. Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Hemos visto, así como Juan el Bautista
vio la gloria, testificó. Nosotros cuánto tiempo tenemos de estar en el camino y decimos, hemos visto de verdad la gloria en nosotros a través de este caminar, a través de las pruebas, a través de un milagro que hemos recibido y hemos visto cómo Dios se ha manifestado realmente en nuestras vidas. Por eso decimos, Él nos hizo sus hijos. Él vino para amarnos, para ser amados por Dios, y todos han recibido en su conciencia, dice, la luz que nos da ese discernimiento. Cuando nosotros tenemos esa luz, esa presencia del Espíritu Santo nos da ese discernimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Y entonces nosotros hoy, cuando nosotros le dijimos sí al Señor, empezamos a ver esa luz, se abrió y decimos qué tan equivocados estábamos nosotros de la gracia de Dios, de lo que Dios nos quería dar en este tiempo de nuestra vida que estamos de paso, ¿verdad? Por eso nosotros dice que Jesús en este libro del saludo de la Virgen, lo que nos está diciendo que Jesús es la puerta de la salvación. La tarea de María es precisamente llevarlo a uno a ese puerto. María lo que ha sido es la que nos ha llevado realmente, nos ha acercado a Jesús, y Jesús es la salvación. La madre lleva a los hijos, dice, al hijo, y les muestra su nombre, les enseña a mencionarlo. Este nombre exorciza el miedo de uno mismo y de sus propias miserias, el miedo al futuro y a la incógnita de lo que vendrá. María lleva a los hombres a ser hijos adoptivos y también de ella. Entonces hacia la mano robusta e invencible de su hijo y los robustece. ¿Qué es lo que vino a hacer Jesús a nosotros? A darnos la salvación. ¿Quién nos acerca realmente a Jesús? ¿Quién nos ha acercado? María nos ha llevado también, dice, a ese puerto, a ese caminar. Ella nos ha llevado para que seamos sus hijos. Y nos hemos quitado ese miedo que hemos tenido de nosotros mismos, a veces de podernos encontrar. Hay personas que dicen, ay, yo tengo miedo hasta del que yo pueda tener adentro, ni siquiera me imaginé todo lo que yo puedo sacar o tener. A veces no queremos encontrarnos nosotros mismos, pero cuando nosotros tenemos ese encuentro con el Señor, hay libertad, y entonces venimos a descubrir realmente lo que nosotros somos. Y dice, a veces a nuestras propias miserias, ¿verdad? A ese pecado que lo hemos tenido arraigado por mucho tiempo y que a veces no queremos tener esos cambios, y tenemos miedos a veces de decir, bueno, si yo me vuelvo tan bueno, si yo ya soy diferente, como que todos me van a pisotear o todos van a querer hacer de mí lo que quieran. Y no es eso, porque Dios nos ha dado una dignidad, nos da carácter, nos da fuerza, y es su Espíritu Santo el que viene a demostrarnos por dónde tenemos que caminar. Ya no vamos en tinieblas, ya no vamos en esa oscuridad, sino que vamos con esa guía que es del Señor, ¿verdad? Que nos va iluminando. Y entonces ya no le tenemos miedo al futuro, qué irá a pasar de nuestra vida más adelante. Y entonces decimos, ¿qué vendrá para mí? Los que ya tenemos más años, ¿verdad? Los jóvenes dirán, mire, ¿qué voy a hacer yo? Me iré a graduar, iré a tener una familia, iré a tener hijos, iré a tener una vida próspera. Pero los que ya hemos caminado, muchos son, ¿qué va a ser de nuestra vejez si llegamos a viejitos? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Quién va a cuidar? Y siempre hay como esos temores a veces, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, y esa incógnita de lo que va a pasar en nuestra vida. Pero los que nosotros estamos en el Señor, hermanos, sabemos que nuestra vida depende del Señor. Y decimos algo grande, no nos preocupa, porque hemos aprendido a soltar muchas cosas de nuestra vida. ¿Y quién nos ha venido a enseñar a soltar? Ha sido nuestra Madre también, la Virgen María, la que nos ha acompañado también en este caminar. Por eso el nombre de Jesús es muy frecuente en los hebreos, dice que significa
literalmente Yahvé salva. Mire, en todo nos dice que Yahvé es nuestro Salvador. En Jesús es el Redentor. Jesús es el que ha venido a llevarse todos nuestros pecados, todas nuestras miserias. Y entonces dice, esa es la realidad realmente de nosotros, que cuando creemos en Él decimos, bueno, Él ya pagó por todos nosotros porque Él murió en la cruz. Y Dios lo exaltó a Él y le dio nombre, o sea, lo engrandeció. ¿Quién fue el que engrandeció a Jesús? Fue el Padre. El que lo engrandeció, Dios lo exaltó sobre todo nombre, para que, dice, el nombre de Jesús, nos dice ahí en Filipenses 2, 9, 11, que toda rodilla se doble ante el Señor. Vamos a ver aquí en Filipenses 2, 9, 11 dice, por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra del Señor. Mire, ¿quién lo engrandeció? Fue Dios. ¿Quién dice que todos nosotros nos arrodillemos delante de Él? Todos los del cielo, los de la tierra y entre los muertos. Dice que no hay ninguno que doble toda rodilla ante Jesús, y Él es el que nos lleva. ¿A dónde nos lleva Jesús? Es el que nos lleva al Padre, y que toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todos nosotros decimos, ¿quién es Jesús? ¿Quién lo exaltó? ¿Quién lo trajo a esta tierra? ¿Quién llevó esa misión? Fue Jesús. Por eso decimos, por eso nosotros nos ponemos de rodillas, lo alabamos, le bendecimos, le glorificamos y le decimos todo lo que nosotros sentimos, cómo nosotros nos estamos sintiendo, ¿verdad?, en nuestra vida. Y Él es el que conoce todo nuestro ser, y Él es el que nos va a llevar al Padre. Él es ese puente, ¿verdad?, que nos lleva. Por eso dice que el nombre de Jesús salva, libera, transforma la realidad más deprimente, derrota de la pesadez de la carne, purifica el corazón, hace revivir una persona, se respira con dulzura, su soplo de amor da vida, dice, a la criatura. Entonces nos vamos a detener. Si Jesús es el que nos salva, es el que nos transforma la realidad más deprimente que nosotros podemos tener, a veces nosotros decimos, hermano, yo aquí ya no tengo salida. No hay nada que me pueda sacar de esto. Se nos olvida que Jesús vino para liberarnos de todas estas cosas, por muy deprimente que sea, por muy dura que sea la situación. Él viene, dice, a derrotar esa pesadez que a veces sentimos. Mire, que ni siquiera estamos tan deprimidos que ni siquiera tenemos acción para poder ir a la iglesia, para poder levantarnos y decirnos, bueno, algo yo tengo que hacer en esta vida. Dios me trajo para algo más grande, nos trajo aquí a este mundo, decimos. Y entonces dice que solo Jesús, pero ¿por medio de quién? Por medio de su Espíritu Santo, es el que nos viene a transformar realmente esa realidad que tenemos tan negativa en positiva, porque a veces todavía tenemos los momentos difíciles, pero en esos momentos difíciles, hermanos, estamos sintiendo paz, estamos sintiendo gozo, estamos con fuerza, no nos sentimos derrotados. Tal vez decimos derrotados, pero no aplastados, ¿verdad? Porque el Señor está con nosotros, y entonces Él quiere purificar nuestro corazón, pero también tenemos que morir a nuestra carne, quitar eso que nos está impidiendo acercarnos más al Señor, que nosotros ya tenemos esa luz, dice, para ver el bien y el mal, y nosotros sí sabemos qué es lo que nos tiene así, a veces tirados, que no tenemos ánimo de levantarnos, de ir, de leer la palabra, de orar, de escuchar alabanzas. Estamos tan tristes, tan derrotados que así hemos estado.
y sabemos cuál es el camino, pero a veces nos estamos dejando vencer. Pero en este mundo tan alborotado en que estamos es cuando el Señor más nos necesita que nosotros estemos fortalecidos. Y dice que Él es el que viene a purificar nuestro corazón, a quitar todo aquel resentimiento, todo aquello que nosotros sentimos que hay dentro de nuestro corazón, esa envidia o todo lo que no nos deja a nosotros acercarnos realmente al Señor. Hace revivir, dice una persona, se respira con dulzura. Cuando nos hace revivir el Señor, nos dejamos realmente revivir, entonces dice que está esa dulzura realmente en nuestro corazón. Y entonces nosotros decimos, ay, tan bonita que eres tú, le decimos a una persona, tan agradable que eres, tan dulcito que eres. ¿Quién es el que está ahí? Es el Señor. Dice que pone su soplo de amor, da vida a la criatura. Y entonces dice, nos viene a dar nueva vida a cada uno de nosotros. No somos esas criaturas que nos tenemos que dejar moldear por ese Señor. Miren, María por eso, en medio de todo, ¿qué es lo que hace María? María en el Magnífica, mire lo que hace. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se exalta en el Dios, en mi Jesús, mi Salvador, dice. En hebreo, Jesús y Salvador son la misma palabra con el mismo significado. Mi Salvador o mi Jesús es la misma palabra, dice en hebreo. María no le esperaba nada tan agradable, digamos, en el sentido que iba a pasar sufrimientos, pues. Pero ella sabía lo que Dios significaba por ella. Por eso ella lo empieza a alabar, a exaltarlo en medio del momento que estaba teniendo ella. Ella era un sagrario consagrado en ese momento para el Padre, porque ahí estaba el Hijo de Dios y ella lo sabía, pero sabía que iban a pasar momentos difíciles porque se lo dijeron. Jesús, pues, Dios Salvador y Dios Libertador, es la obra por excelencia del Hijo de María. Él quiso y logró encarnarnos de aquella siniestra humillación humillante para los hombres y ofensiva para Dios. Dice, con ella, soltarla de todas las amarras, libertarla para la plenitud de la dimensión en el Hijo y el Espíritu Santo. Mire, tenemos que soltar. María soltó todo. Y de todas aquellas amarras que nosotros a veces tenemos, María se dejó guiar por esa presencia del Espíritu Santo, aunque nosotros decimos, y nos dice el magisterio, nos dice la palabra que María era pura, que María estaba escogida y que María estaba preparada para eso, pero también para el dolor. Entonces, pero María fue humana, también como nosotros, ¿verdad? Y entonces ella es la que dice que siguió al Padre, siguió ese camino que le marcó Dios Padre a ella para que tuviera ese hijo que lo iba a preparar, enseñándole a orar, a ser recto, a caminar y a dejarlo en libertad para que él tomara el camino que le pertenecía realmente. Una mamá que nos enseña a soltar a los hijos. A ver si nosotros estamos convencidos de soltar. Ya le dimos todas las herramientas nosotros del Señor. Ya le enseñamos que Jesús es nuestro todo, nuestra salvación. Él es nuestro libertador y Él es el que nos da esa fuerza, esa presencia del Espíritu Santo, que creemos en la Trinidad. Y nosotros ya le enseñamos a los hijos, hoy bueno hijos, caminen, soltémoslos porque ellos van a llevar esa vida recta. A veces nosotros no nos sentimos preparados para eso. No nos sentimos porque no los hemos preparado como Dios quiere. María estaba ahí, por eso nos dice más adelante que siguiendo las huellas del propio Jesús y de María, el nombre de Jesús, por tanto, encierra un vaticinio y un presagio. La victoria total sobre los enemigos del hombre y de Dios
Él es efectivamente el Señor y su reino no tendrá fin, dice San Mateo. Lo confirma, Él salvará al pueblo de sus pecados. Cuando entonces dice, siguiendo las huellas de Jesús y las huellas de María, dice el nombre de Jesús, es el nombre de Jesús, pero dice que el Señor, dice, y su reino no tendrá fin. El reino no tendrá fin, es infinito, decimos, es eterno nosotros. Por eso cada día nosotros aprendemos más. Y cuando nosotros seguimos las huellas de Jesús, decimos, es el caminar de Él, como Él vivió, como María vivió su vida cristiana. Y entonces nosotros decimos, bueno, si ella pudo vivir momentos muy difíciles, y dice, y Él salvará al pueblo de los pecados. ¿Quién es el que viene a salvar al pueblo de todos estos pecados? Ha sido Jesús, que murió ¿en dónde? En la cruz. ¿Por quién? Por cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros nos detenemos un momentito, hermanos, y decimos, Jesús murió por mí, Jesús murió por ti, Jesús es el que ha venido a darnos esa tranquilidad, esa confianza en este mundo. Que decimos, hay gente buena, hay gente cristiana, pero no de los que decimos cristianos, que decimos, de verdad es cristiano. No, esos cristianos no, que decimos ser cristianos, pero que no somos tan auténticos. Jesús quiere hoy unos cristianos auténticos. Por eso el papel de María en la historia de la salvación, o mejor dicho, de la actitud de Dios respecto a ella, el creyente mediante la oración se dirige humildemente a la Virgen Santísima suplicándole la intercesión por él en las tragedias espirituales que lo aquejan en nuestra vida. Por eso dice que nosotros tenemos una intercesora. María no es la que nos hace los milagros. Quien hace los milagros y quien nos escucha a nosotros, ¿quién es? Es Jesús. Pero María es la que viene a interceder por nosotros. Entonces es la que nosotros le decimos, María, hoy te venimos a pedir que vengas a interceder ante al Padre y ante tu Hijo. Y le venimos a decir que sea nuestra intercesora, porque ella vivió todos los momentos con Jesús. Por eso dice que nosotros somos llamados también a tener esa santidad, así como María es santa. Entonces dice, aquí en este librito nos dice que una actitud de respeto sagrado, una reverencia de adoración, pero la santidad de Dios no lo aleja del hombre. Dios es el Padre lleno de amor, ternura y compasión. No lo podemos aprender, simplemente podemos dejarnos seducir por Él. Dios es santo y quiere que sus criaturas seamos santos. Lo que nosotros tenemos que hacer es dejarnos encontrar con Él, porque dice que es lleno de ¿qué es? De amor, de ternura, y esa misericordia que tiene para cada uno de nosotros, que nosotros nos dejemos seducir por Él, que nosotros dejemos que Él venga a nuestra vida, que nosotros somos los que le tenemos que abrir la puerta del corazón para que Él pueda entrar a nuestra vida. María se la abrió. Aquí estoy, hágase en mí según tu palabra. En otros, aquí está la esclava del Señor. Y entonces dice que nos pide a nosotros que también seamos santos, porque Él es santo. ¿Cómo nos quiere? Ahora miremos cómo va nuestra santidad, porque nosotros lo que estamos trabajando es para llegar a esa santidad, para tener ese encuentro un día con el Señor, ¿verdad? Y poder decir, Señor, aquí vienen tus santos allá en la tierra, los que reflejábamos tu luz, los que fuimos tus testigos, los que proclamábamos que tú vives
y que tú derramaste la última gota de sangre por cada uno de nosotros. Y entonces podemos ver que su santidad eminentemente es única en la santa por excelencia, superior a cuantos puedan llamarse santos. En la comunidad eclesial el principio de la santidad es el Espíritu. ¿Quién es el que nos lleva a la santidad? Dice, es el Espíritu. Esa es la misión del Espíritu Santo, es de comunicar la santidad a cada uno de nosotros, hacer que las criaturas participen de la santidad de Dios. Que nosotros participemos, dice, de esa santidad, ¿por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice, descenderá sobre ti. ¿Y ha descendido el Espíritu Santo sobre nosotros? Sí. Un día cuando le dijimos sí al Señor, vino a nuestra vida y todo el orden o el desorden que tenía, el Señor lo ha ido enderezando, lo ha ido cambiando, porque nosotros nos hemos ido dejando que Él actúe en nuestras vidas. Por eso María, su morada privilegiada, dice, su propio templo vivo. Además, en cuanto es madre de Jesús, el Dios hecho hombre participa también en la santidad de su Hijo. También miren, María participó en esa santidad del Hijo de Dios, porque ella fue la que también estuvo y ayudó para que Jesús fuera también por ese camino, al ver el camino de María. María es santa también en su correspondencia al amor del Espíritu Santo, que se dejó guiar. Y aquí nos habla el Papa Paulo VI en su encíclica Marialis Cultus. Subraya que María fue una mujer fuerte, que conoció la pobreza, el sufrimiento, la huida del desierto. Su santidad fue apostólica, de irradiación, dice, irradiación de comunicación. Testimonio de ellos son la visita de su prima Isabel, su presencia, dice, de pie en el Calvario, en el cenáculo entre la primera comunidad cristiana y después en la asunción al cielo, su presencia en sus múltiples apariciones milagrosas que han sido aprobadas por el magisterio eclesiástico. Mire, entonces María dice que fue una mujer fuerte, una mujer que más nos dice, una mujer fuerte, una mujer que conoció la pobreza, que conoció también, dice, el dolor cuando estuvo al pie de la cruz de Jesús, una mujer que llevó hasta el último momento su apostolado, lo que el Señor le había encomendado. María no todo el tiempo lo tuvo todo, sino que dice que también no era una gente pudiente. Jesús no se crió en palacios. María no dice ahí que tuvo empleadas, ni que tenía lavadora, secadora, nada de eso. No decía que tenía un carro último modelo, no, María tenía que caminar, María tenía que hacer sus cosas, trabajadora, caminó con Jesús. Miren, cuando nosotros decimos la llena de amor y de gracia, nos da ese testimonio también de humildad y sobre todo de trabajo, de la pobreza, porque lo que había riqueza era en su corazón. Y eso es lo que más nos tenemos que preocupar nosotros, por esa riqueza que hay en el corazón, no por las cosas materiales que nosotros a veces podemos tener. Porque esas nos vienen por añadidura, hermanos. Nosotros no necesitamos tanto para vivir. Nosotros somos los que nos hacemos que necesitamos muchas cosas, y eso no es lo que nos da la felicidad. Los que hemos encontrado al Señor decimos, la felicidad está ¿en quién? Está en el Señor, y teniendo al Señor lo tenemos todo. Aquí nos dice el magisterio de la Iglesia
en el numeral 507. María es a la vez virgen y madre, porque ella es la figura y la más perfecta realización de la iglesia. La iglesia sí se convierte en madre por la palabra de Dios acogida con fe, ya que por la predicación y el bautismo engendra para una vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por el Espíritu Santo y nacidos de Dios. Miren qué hermoso lo que nos dice. María es la Virgen Madre porque ella es la figura más perfecta de la realización de la iglesia. Y ya hemos visto ese sí de la Virgen que no se movió, que se mantuvo firme y que ahí estuvo siempre. María dice es verdadera Madre de Dios porque es la Madre del Hijo Eterno de Dios. Dice, hecho hombre, que es Dios mismo. Miren qué privilegio de la Virgen María, pero nosotros también somos privilegiados, porque aunque nosotros no vivimos ese tiempo, dice, nuestra fe nos hace creer en ese Dios que vivió y que dio y que vivimos y que leemos todos los días la palabra del Señor, y cada vez que la leemos nos enamoramos más del Señor y somos más agradecidos por Él, porque la Virgen María colaboró por su fe y obediencia, libres a la salvación de los hombres. Ella pronunció su fiat, miren, dice, ocupando el lugar de toda la naturaleza humana. Por su obediencia ella se convirtió en la nueva Eva, la madre de los vivientes. Mire qué hermoso. María dice, es la madre de los vivientes, es de todos nosotros. Por eso nosotros la reconocemos como una madre, porque el magisterio nos lo dice, la madre de la iglesia, es la madre de todos los vivientes, porque nos dio un testimonio de vida. Así que nosotros en este tiempo, hermanos, tenemos un reto muy grande para todos: ser esos testigos del Señor. Cuando nosotros decimos, Jesús vino para liberarnos, para hacernos sus hijos, para amarnos. Nosotros hoy estamos ¿para qué? Para amar también a Dios. Nosotros somos agradecidos y queremos corresponderle a Dios. ¿Y cómo le vamos a corresponder? Haciendo el bien, haciendo lo que a Él le agrada, siendo misericordiosos también nosotros para poder ser sus testigos. Amén. Así que tenemos un reto grande en este tiempo de ser esa paz en medio de toda esa tormenta, de quitarnos toda esa pereza y poder ser esos hijos animados, con deseos, que no importa la edad que tengamos, sino con el deseo de seguir caminando y de servirle al Señor. Amén. Nos vamos a poner en esa presencia del Señor y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, Padre de bondad, hoy nos ponemos en tus manos una vez más, Jesús, y te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes a hacer esa luz en medio de las tinieblas, que podamos ser tus testigos, Padre, que no importa las situaciones que podamos estar pasando, mi Dios, sino que tú vivas dentro de nosotros y podamos reflejarte cada día. Te damos gracias, Jesús, por esa mamá que tuviste. Gracias, Padre, por esa mamá que nos mandaste, porque ha sido un ejemplo para nuestra vida también, que podamos seguir tus huellas, Señor. Pero también ella fue una mujer santa que vivió tu voluntad, Padre, y que nosotros podamos vivir tu voluntad, Padre, y no la nuestra. Bendito sea, Señor, por este momento, porque nos hemos dejado encontrar
y que nos permita tu Espíritu Santo siempre habitar en nuestra vida, que aquí está nuestro corazón, Señor, para hacernos dócil siempre a tu presencia. Madre María, intercede por cada una de nuestras necesidades. Te pedimos por el mundo entero, por las guerras, Padre, para que venga paz a este mundo, que ya no haya tanto odio, Señor. Ten misericordia de todos, Padre. Bendito, alabado y glorificado seas por siempre, Señor. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga y ánimo.